Fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 8:30, tiempo del centro del país. ¿Tú has recibido llamadas telefónicas supuestamente de tu banco para pedirte que hagas alguna situación o que tu tarjeta de crédito utilizaron tu tarjeta y que quieren corroborar una compra? Sí, de hecho hace como 3 semanas, Jaime, recibí una llamada Pues cuidado. donde me hablaban y me decían, oye, te acaban de hacer un cargo en Morelos para que lo revisemos. Y yo, No. sí, ahorita checo, no se preocupe, Que yo hablo dices, con mi banco. Simón. Y que me cuelgue. Pues sí, haces muy bien, porque eso los bancos no hablan. No hablan, y hay campañas de la Asociación de Bancos y se ha dicho hasta el cansancio, pero ¿sabe qué? Luego es algo tan sensible, pues imagínense nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganarnos y nos hablan y nos dicen eso, pues caemos. Ahí traen una cuestión ahí los delincuentes que tienen esa sensibilidad de que nos hacen caer. Está con nosotros conectado Gastón Huerta, él es director de prevención de fraudes de Citibanamex. Gastón, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Pero muy buenos días. Buenos días, Jaime. También me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Oye, Gastón, mañana. he estado viendo en redes sociales cosas que tienen que ver con Banamex, de que hablaron y que, a ver, ¿qué sí que no pasa? ¿O qué sí que no hace Banamex y todos los bancos en general para entender que nos quieren robar nuestro dinero, mi querido Gastón? Porque luego se ponen muy vivos y nos agarran como fuera de base y ahí ese es el preciso instante en que soltamos toda la sopa, como dicen. Así es, sí, justo tal como lo que acabas de mencionar, Jaime. Sí, hemos visto un incremento de casos, de llamadas de fraudulentas, casos donde le llaman por teléfono. Primero envían un mensaje de texto, como también ya lo explicaban en su momento. Les dicen que hay un cargo en tu cuenta. Después viene seguido de una llamada donde te crean una situación falsa de que tu cuenta bancaria está en riesgo, te hacen sentir un cierto nivel de angustia y después te ofrecen ayuda. Todo esto es parte de ese engaño que están haciendo estos estafadores, estos defraudadores, donde cuando menos se da cuenta la persona que recibe la llamada, ya le están pidiendo información y está proporcionando su información. Sí, aquí no estamos hablando de fraudes, de las clonaciones de tarjetas, tampoco estamos hablando de hackeos a las cuentas, no, aquí estamos hablando tal cual como ya lo explicaron ustedes, engaños, llamadas de engaño hacia las personas. Eso es lo que estamos viendo. Sí, a ver, hay uno que se conoce como smishing, hay uno que se conoce como phishing. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos y en lo que nos estás planteando? Sí, mira, este tipo de llamadas es una combinación de esto que mencionas. Primero viene un smishing, es enviar un mensaje SMS, de ahí viene el smishing, del SMS, para hacerle pensar a la persona que están mandándole este mensaje de texto del banco. Si la persona no se da cuenta, contesta, ¿sí? Y ahí ya dio la primera información, ya dijo que su teléfono es válido, su teléfono pertenece a una persona que tiene cuenta en ese banco. Ok. El phishing viene del teléfono, es la llamada telefónica en donde el estafador empieza a hacer todo un proceso de ingeniería social para obtener información de la persona. Ese es a lo que le llamamos el phishing. Y en este caso particular, además del smishing, del phishing que ya mencionas, estamos hablando de otra técnica que están utilizando, que es el spoofing telefónico. Ándale. Sí, el spoofing telefónico no es otra cosa más que tú en tu teléfono celular, cuando ves en tu identificador de llamadas, ves que el número de teléfono del que te están llamando, ves que es el teléfono del banco. Ajá. Cuando en realidad no lo es. Lo que hacen ¿Y cómo le hacen para que mi detector de llamada vea que sí es un teléfono que yo reconozco como del banco? Porque si yo veo esa señal, yo digo, claro que me están hablando del banco. Así es, sí, esta es una técnica, que ese es justamente el spoofing telefónico. Ellos sobreponen esto es tema de tecnología también, con un software, ellos al teléfono real de donde te están llamando, lo ocultan y le sobreponen un número de teléfono del que ellos quieran. El que ellos le quieran poner, en este caso le ponen el número de teléfono del banco, que tú ya conoces que es el del banco, y que probablemente inclusive ya en tu agenda telefónica, en tu celular, ya lo guardaste como este número telefónico con el nombre de tu banco. Sí, claro. Entonces, cuando ellos le sobreponen este número a través de este spoofing, tú al recibir la llamada ves el número del banco
o si ya lo tienes en tu agenda telefónica, lo ves como el nombre del banco. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacen que tú creas que efectivamente es una llamada del banco. Claro. Oye, Gastón, estamos platicando con Gastón Huerta, él es director de prevención de fraudes de Citibanamex. A ver, Gastón, por lo general, los bancos siempre son los malos de este cuento. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Cuando existe un fraude con estas características, cuando, por ejemplo, de manera errónea utilizo mi banca digital y hago una transferencia que no tenía que hacer, y hago una transferencia a una cuenta que no tenía que hacer, y cuando me doy cuenta que cometí un error, porque fue un error mío, lograr recuperar ese dinero es prácticamente imposible, porque el banco te dice, a ver, cuando tú estás utilizando tu banca móvil, tú eres el que tienes las claves, el que tienes todos el ABC para utilizarla, y tú eres el que das las autorizaciones. Es muy difícil poder decir, me equivoqué y tengo que entra una investigación y se tardan meses y todo, y ahí quedan mal ustedes. Uno no, porque los malos son ustedes. ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿Y cuáles son los procesos para poder recuperar dinero, por ejemplo, en un tipo de fraude como el que lo vimos? ¿Cuáles son los caminos para poder atenderlo? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes, Banamex? Pero ¿qué es lo que hacen otros bancos? Sí, mira, muy buena pregunta, y es importante que también aquí todo el mundo lo sepa. Cuando es un error de una persona que manda el dinero a otra cuenta, pero es un error, la probabilidad de recuperar el dinero es muy alta, es casi total, porque del otro lado hay una persona que está recibiendo el dinero, no estaba esperando recibirlo, sabe que no es de esa persona, y no hay tanto problema. Toma unos días, toma pues tal vez semanas, pero se puede recuperar el dinero. Cuando se trata de un fraude, en este caso una estafa, donde la persona le manda el dinero a la cuenta del defraudador porque fue engañado y le hizo creer que tenía que mover su dinero a otra cuenta, ahí la probabilidad es mucho menor. ¿Por qué es mucho menor? Porque justamente el defraudador que está del otro lado en la otra cuenta está esperando que caiga el dinero para inmediatamente retirarlo. Entonces la probabilidad de recuperarlo es menor, ¿sí? Y efectivamente, nosotros, los bancos en general, todo el sistema financiero, hemos invertido mucho dinero, todos los bancos, todo el sistema, en implementar controles para prevenir este tipo de fraudes también. Y una buena parte de estos fraudes logramos detectarlos con nuestros sistemas de monitoreo y logramos, inclusive antes de que el dinero salga de la cuenta de nuestro cliente, logramos detenerlo. Sí, le llamamos a nuestro cliente, oiga, estamos viendo esto en su cuenta, estamos viendo que hay algunos movimientos que no son habituales, confirmamos con el cliente y nos platica, nos dice, es que, ¿sabe qué? Me estaban hablando del banco, me dijeron que tenía que transferir el dinero. No, tenga cuidado, espérese. No es el banco, no se crea de todas las llamadas que le dicen que son del banco, ahí detenemos el dinero. Y si el dinero ya salió, cuando me preguntabas, ¿qué hacemos entre todos los bancos? También ahí tenemos protocolos y convenios interbancarios donde entre todos los bancos nos apoyamos, porque sabemos que esto pasa. Entonces tenemos convenios, protocolos, donde si un cliente de mi banco está afectado y se fue el dinero a otro banco, inmediatamente le llamamos, pedimos el apoyo, logramos muchas veces congelar el dinero allá y recuperarlo. Viceversa, si esto pasa en otro banco y me llaman a mí, nosotros apoyamos para recuperar el dinero y regresárselo al otro banco para que se lo regrese a su cliente. Y Gastón, también hay que tomar en cuenta que estas bandas del crimen organizado, que muchas de ellas son bandas del crimen organizado, intentan estar un paso siempre adelante de ustedes, de las herramientas que se tienen de ciberseguridad y también de nosotros. Por eso es muy importante saber que nunca un banco te va a marcar, nunca un banco te va a pedir datos personales, a menos de que tú vayas a una sucursal o que tú seas quien hable a la línea de tu banco y tú seas quien te los dé a través de ciertos cuestionarios que ustedes los tienen muy bien establecidos. Es correcto, es correcto lo que dices. Y es muy importante que esto todos lo tomemos en cuenta. El banco nunca nos va a llamar para pedirnos información, jamás. Entonces, si recibimos una llamada de quien se hace pasar porque es una persona del banco y nos empieza a pedir información, y sabemos que esa información es información confidencial, es información que solamente es utilizable por nosotros para acceder a nuestra cuenta bancaria, no la proporcionemos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso, no proporcionar información, tal como lo comentas. Y existen también en el Estado mexicano instituciones como la Conducef, que es la que nos puede ayudar
a gestionar o atender alguna queja. Si mi banco no me quiere hacer válido lo que yo le estoy diciendo, existe también esta vía, ¿no? La Conducef puede ser una buena mediadora para que todo se llegue a un buen puerto en una discusión o en una situación como la de un fraude, un presunto fraude, robo de identidad y cualquiera de estos nuevos delitos que la modernidad y la tecnología nos tienen muy, pero muy vulnerables, estimado Gastón. Así es correcto. Tenemos mucha comunicación con la Conducef. Efectivamente, la Conducef ayuda a los usuarios de los servicios financieros a que este tipo de situaciones se lleguen a un buen término. Platicamos a través de la Conducef, llegamos a platicar con nuestros clientes, llegamos a los acuerdos, explicamos cómo pasan las cosas, qué sucede, y ahí es también un lugar donde a través de la comunicación cliente, Conducef y bancos se pueden arreglar algunas cosas que no se hayan podido definir antes entre cliente y banco. Y cada banco tiene su propia oficina, ¿no? De atención al cliente y su call center y su propia manera. Gastón, muchas gracias. Pues cuídate mucho. Un gusto poder platicar contigo y qué bueno que nos pones en alerta de lo que puede ocurrir y también de las herramientas que tenemos para que esto no suceda. Con mucho gusto, Jaime. Buen día, gracias. Que estés muy bien. Es Gastón Huerta, es director de prevención de fraudes de Citibanamex, una de las instituciones bancarias más importantes que tiene el sistema financiero en nuestro país. Y bueno, pues sin duda hay que estar muy al tanto. Es nuestro dinero, mi querida Cintia. Si no lo cuidamos nosotros, imagínate. Así es, Jaime, pues es nuestro patrimonio, entonces que se pierda de esta manera, pues sí, no lo podemos permitir. No se vale, no se vale. Y los canijillos de los... Podría decirles más feo, pero no, porque es un horario muy temprano para decirles tan feo. Luego no andan también ahí a las vivas los propios delincuentes intentando robarse nuestra lana. Vamos a la pausa breve, regresamos.